¿Cómo va ese versículo? El sabio ve el peligro y huye. O sea, no porque nos vayamos, cuando escuchemos o veamos, es porque somos cobardes, no, al contrario. Somos sabios y huimos de lo que nos puede lastimar y nos puede dañar como buenos cristianos. Recibe todo lo que arruina su vida, se alimenta de cosas que lo contaminan y se alimenta de falsas doctrinas. Imagínense todo lo que esos discípulos pasaron y pensaron, ¿no? La siguiente. Cuando se distrae de su vida, se enajena de su realidad espiritual, se sumerge en los afanes y los problemas de la vida cotidiana y pone su mirada en la vida de otros. La siguiente, por favor. Y bueno, yo les puedo decir, cuando yo leo esto, siempre la palabra de Dios es infinita. Y un solo versículo nos puede llevar a muchos pensamientos, a muchas interpretaciones. Yo le decía a mi esposo, es que también se puede pensar, porque Dios nos deja. O sea, porque Él lo decidió, nos dejó y punto. Sin embargo, Dios no se contradice. Es omnipresente. Por lo tanto, Él no nos puede dejar. Quienes se alejan, sí nos va a probar. Sí nos va a probar en todo lo que somos. Pero siempre sabemos que va a estar ahí. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Como usted puede ver, vamos a hablarles a ustedes de experiencias que tiene un discípulo de Cristo. La primera experiencia que trató de abordar mi esposa de la manera más clara es la soledad. Aunque a usted le parezca ilógico lo que le voy a decir, el discípulo de Jesucristo tarde o temprano va a experimentar soledad. Obedecer a Jesucristo trae soledad. ¿Qué está diciendo, hermano? Sí, señor. Estos hombres se vieron solos en la barca por obedecer a Jesucristo. Si no hubiesen obedecido, estarían cerca de Jesucristo. Las personas que no son discípulos de Jesucristo, las personas que son seguidores, se acercan al Señor solo cuando tienen necesidad. Si usted solamente viene a la iglesia, en Estados Unidos se espiritualiza todo. Hoy tengo el sentir de ir a buscar al Señor. No, hoy tienes necesidad y cuando no la tienes, que prefieres quedarte en casa, que prefieres irte a arreglar otros asuntos en vez de cumplir con tu deber, un discípulo no puede hacer eso. El discípulo de Jesucristo debe verse solo por obedecerlo. Si usted se ha sentido solo por obedecer a Cristo, lo felicito. Porque después, dame la que sigue, por favor. En la misma base bíblica, Mateo capítulo 14, verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La que sigue. Dice el verso 23. Voy a leérselos. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Después de la soledad, el discípulo debe de experimentar crisis. Jesucristo fue un maestro excepcional. Les daba de comer. Bueno, un día le vinieron a cobrar impuestos y les dijo, vayan, recojan el pez, le abren la boca, van a sacar un estatero, un monedero y van a ver la moneda exacta y pagan los impuestos. Es decir, Jesucristo suplía todas las necesidades que el discípulo tenía. Se enfermaba su familia, iba el Señor. No podían con un demonio, ahí estaba el Señor. Pero hay un momento para el discípulo
en el que después de tener soledad debe de ver adversidad. Yo no sé qué tan frecuentemente usted enfrenta la adversidad por obedecer a Jesucristo. Si usted enfrenta adversidad porque no paga la renta, si usted enfrenta adversidad porque se descuida de su salud, si usted enfrenta adversidad porque es grosero en su matrimonio, si usted enfrenta adversidad, esa adversidad no viene de Cristo, viene de su comportamiento, de sus decisiones, de su forma de ser. Pero cuando uno comienza a tratar de servir al Señor, tiene un proyecto, yo quiero pastorear la iglesia, yo quiero predicar al Señor, yo quiero servirle al Señor, y de repente, aparte de verse solo, lo que le sucede es que comienza a tener crisis. Aparte de verse solo, comienza a tener problemas que lo inundan. Lo felicito. Usted es un discípulo tan normal. Usted es un discípulo tan normal como Pedro, Juan, Jacobo, Andrés o Felipe. Es aquí, en medio de la soledad y de la crisis, donde muchos ministerios se pierden. Muchas personas no están preparadas para el ministerio. El día en que Ananías fue ordenado por el Espíritu Santo para orar por Saulo de Tarso, el Espíritu Santo le dice a Ananías: porque yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. ¿Cuánto va a ser necesario que usted y yo padezcamos por servir a Jesucristo? ¿Se ha puesto a preguntarse eso alguna vez? ¿Cuánto le va a costar a usted y a mí? Déjeme decirle que ser cristiano es un camino angosto y es por definición más difícil que el camino ancho. Pero servir y ser discípulo de Jesucristo es sinónimo de padecimiento. Por eso esto no es para todos. Yo le predicaba en una ocasión a la iglesia y a los líderes en particular: solo los mejores. Solo los mejores. Algunas veces nos quieren hacer pensar que los cristianos somos tontos, nos lavaron el cerebro, nos dieron algo. Es que tú te dejaste convencer, tú rechazaste la doctrina de toda tu familia, qué tonto eres, mira, te están lavando el cerebro, te están quitando el dinero, mira que no ves que quieren hacerte. No, es totalmente lo opuesto. Yo decidí mi fe porque Dios se reveló a mi mente y no de chiquito me impusieron una doctrina que yo no conozco. El discípulo tiene que enfrentar la crisis. Dame la que sigue. La crisis de la tormenta. La naturaleza está en contra tuya. Su naturaleza va a orar en contra suya. Su naturaleza humana va a orar en contra suya. ¿Se acuerda usted cuando, quiénes de aquí antes de conocer a Cristo bebían alcohol? Levante. Se desvelaba toda la noche y al día siguiente se paraba para trabajar y hasta presumía: no dormí, ando bien crudo y así me vine a trabajar. Pero no te desveles en un culto o haciendo un culto porque al día siguiente, ay hermano, es que no sabes qué difícil es servir a Cristo. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te sucede? Algo no está bien. Algo no está bien. Te la pasabas ebrio, te la pasabas bailando toda la noche y no decías nada. Y ahora te quejas por un ratito que te demanda la obra de Dios. Tu naturaleza humana obra en tu contra. La naturaleza que tienes alrededor también obra en tu contra. De repente quieres empezar a servir a Dios en un ministerio y el patrón por alguna razón está enojado contigo. Yo tengo a mi jefe. Mi puesto en el hospital que yo tengo es un puesto de confianza. Yo soy hasta cierto punto independiente, pero tengo un jefe. Y siempre que vamos a tener un evento especial, siempre que estamos preparándonos para algo especial en la iglesia, mi jefe me busca pleito. Me busca pleito. A mí no se burlan con ofensas leves, ¿eh? A mí mi jefe me dice ofensas groseras. Me dice: perro, ¿eres pastor alemán o eres pastor inglés? Al principio, coraje. Al principio decía:
¿qué trae este? Ya después dije, no tiene caso, no sirve, no voy a lograr nada si lo enfrento. Lo que tienes alrededor se tiene que poner en tu contra. Si eres discípulo de Jesucristo, tú tienes que ver que tu propia familia, oye, estás loco, que tu iglesia no te entiende, que tú tienes una familia que alimentar, que tú tienes que trabajar. ¿Por qué te exigen tanto? Lo natural se pone en tu contra. Y eso te somete a crisis. Y aparte de eso, estás solo. Los discípulos se dieron cuenta que no solo estaban solos, sino que alrededor estaban las cosas mal. Y para acabarla de amolar, hermano, a la cuarta vigilia de la noche, sí sabe usted, estoy seguro, solo se lo recuerdo, las horas en la Biblia o el día se mide día-noche, empieza a las 6 de la tarde. 4 vigilias de la noche son de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas, cada vigilia dura 3 horas. Estamos hablando a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana sucede esto. Nosotros traemos el reloj volteado. En Guadalajara ahorita aquí son las 8:26, en Guadalajara 8:03, 11:26. Son las 11:26 de la noche, entonces vamos adelantados. Con este asunto de la luz, Jesús de Nazaret, la primera noche andamos como gallos en eclipse, alocados. ¿Sí han visto ustedes los gallos en eclipse? Eran como la 1 de la mañana, estábamos platicando con mi hermano, para nosotros eran las 4 de la mañana. Yo no sabía, mi hermano, mi cuñada me hablaban. Y mi esposa, te están hablando. No le entiendo nada de lo que me dicen. Yo ya estoy más dormido que despierto. Perdónenme, por favor. Imagínense ustedes entre las 3 y las 6 de la mañana. Se acerca una figura caminando sobre el mar. Los discípulos, lo menos que les salió fue lo espiritual. ¡Un fantasma! El mismo Señor Jesucristo que se acerca los mete a crisis. Aleluya. La cercanía de Jesucristo los pone a crisis. Viene un líder al culto que se siente culpable, que siente que no es un buen líder, que siente que está fallando, y el Espíritu Santo se le acerca y dice: yo no merezco que el Señor me bendiga, yo no merezco que el Señor esté conmigo. Algunos, por los que oré en el campamento, se culpan a sí mismos de muchas cosas en su conciencia. Su conciencia consideran que no son merecedores o merecedoras del Espíritu Santo. El mismo Señor se les está acercando y malinterpretan a Jesucristo y lo consideran un fantasma. ¿Cuántas veces el Señor te ha acercado cosas y tú consideras que vienen del diablo? Tenga mucho cuidado cuando usted le atribuya un juicio a las cosas. Deténgase, eso es un consejo que yo quisiera dejarle. Si algo no lo entiende, espérese, lo entenderá después. Pero no diga que es de Dios o que es del diablo a la primera. No lo haga, para que no se equivoque. En México decimos, si yo digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. No sé cómo digan en Dominicana o en Puerto Rico. O sea, si yo digo que algo es así, es porque estoy seguro de ello. Espérese estar seguro de las cosas. Porque el Señor Jesucristo se acerca y los discípulos, en poquito tiempo que estuvieron solos, ya lo confunden. ¿Cuántas veces usted se ha confundido? ¿Cuántos líderes consideraron que una disciplina
era para lastimarlos y no para formarlos. ¿Cuántos líderes consideraron que hablarles de una manera rígida o sólida no venía de Dios? Es que eso no viene de Dios, eso viene de la carne. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? La misma cercanía de Jesucristo nos mete a prueba. Es muy interesante que de los 12 discípulos que el Señor tiene, corazón, pásame la otra presentación, si eres tan amable, la que empieza como lo imposible. Los discípulos del Señor. Siempre hay uno que es más aventado. Yo no sé aquí quiénes son los aventados. ¿Quiénes son más aventados? ¿Los dominicanos o los puertorriqueños? Los mexicanos. Pero no van a salir los colombianos. No, ¿qué les pasa, hermano? Los colombianos, esos son arrechos. Sí, arrechos. Ya la regué. Ellos son valientes. Son bravos. Son machos. ¿Cómo se dice en filipino? Son galén. Magalén. Son valientes. Magalén. Siempre hay uno. Pedro pone a prueba al Señor. ¿Han experimentado la soledad? ¿Han experimentado la crisis? Y solo los que superan la soledad y la crisis están capacitados para experimentar lo imposible. Si usted no resiste la soledad que el ministerio le da, si usted no pasa por la crisis que Cristo le trae, nunca verá lo imposible. Y de entre los 12 discípulos, todos en crisis, nomás hay uno aventado. Señor, si eres tú. Porque el Señor escucha cuando dice un fantasma. No teman, soy yo. Tranquilos. En México así le decimos a la gente, tranquilo. Creo que aquí dicen easy. Calm down. El Señor les dice, no teman, soy yo. Tengan ánimo. Pedro no le cree. La crisis es tan dura. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Vete. Vamos, esta parte de la Biblia es maravillosa. Los discípulos podían sanar por el nombre de Jesucristo. Los discípulos pudieron reprender demonios por el nombre de Jesucristo, pero en todos los casos, los receptores de los milagros eran otras personas. Usted vea en qué momento los discípulos, en ellos mismos, vivieron un milagro. Son pocas partes. Una de las partes que a mí me encanta es cuando el Señor multiplica los panes. Y ellos veían que no se acababa. Pero nuevamente, los que comían eran otros. Ellos nomás se estaban llevando, trayendo. Esa es la labor de todo siervo de Dios. El siervo de Dios no es el origen, Él es el medio. Tiene que ir a Cristo, recibir de Cristo y entregarle al pueblo. Y luego ir y va a comer de las obras. No se le olvide esto. Usted y yo vamos a comer después que toda la gente haya comido. Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Vete. Aleluya, hermano. Esto va en contra de todas las reglas de la naturaleza. Todas las reglas de la naturaleza están rotas en este milagro. Esto imposible rompe la lógica, rompe las leyes que han sido descritas, rompe la ciencia. Un hombre caminando por el agua. Jesús de Nazaret. Los que interpretan la Biblia de manera racional dicen, es que el Señor iba por la playa y entonces parecía que caminaba sobre el mar. Pues entonces el milagro es que Pedro se haya hundido en la arena. Pues imagínese usted, ¿no? No, el Señor va caminando sobre el agua y Pedro en algún momento se va caminando sobre el agua, experimentar lo imposible.
Hermano, ¿cuántas veces usted se queda al borde de lo imposible? Santo. ¿Cuántas veces está usted a un paso de lo imposible? ¿Ha estado usted a un paso de hacer algo que nadie puede hacer? Algo que rompe con todas las reglas de cualquier naturaleza en cualquier parte de este planeta. La buena noticia es que hubo un discípulo que lo hizo. La mala noticia es que hubo 11 que no lo hicieron. Hubo 11 que nomás vieron. A ver, yo quiero ver. La mayor parte de los discípulos son buenos espectadores. Como los que van al béisbol, los que van al soccer, los que van al fútbol. Van viendo, oh, lo estás haciendo bien. Oh, no seas tonto, lo vas haciendo mal. Así vienen. Oh, líder, lo estás haciendo muy mal. Oh, líder, lo estás haciendo muy bien. Porque son buenos espectadores. Aplauden las hazañas y regañan como si fueran buenos entrenadores. Ponte a caminar en lo imposible, hermano. Bájate de la barca. Si ya superaste la soledad, si ya superaste la crisis, atrévete a hacer lo imposible. Todos podríamos darle un gran aplauso a Pedro. Durante alguna distancia Pedro está caminando contra toda la naturaleza. Sin embargo, la Escritura dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Yo no sé cómo llamar esto, si esto es una buena noticia o esto es una mala noticia. No sé cómo decirlo. Podemos vivir lo imposible, pero voltear a ver nuestra naturaleza nos vuelve a hundir. Sí. Vemos que el enfermo no sana. Vemos que la gente no cree. Vemos que oramos y las cosas no suceden como esperábamos. Y nos empezamos a hundir. Este ciclo es el ciclo del apóstol más famoso del universo, Pedro. Te pregúntale a cualquiera que se diga cristiano, dime los nombres de los apóstoles, y todos lo van a empezar, Pedro y Pablo, así como por regla, como las tablas de multiplicar, Pedro y Pablo, y ya después dirán los demás. El discípulo más famoso, más emblemático, por alguna razón, es este hombre. Y este hombre pasó de vivir lo imposible a comenzarse a hundir. Esto es peor que al inicio. Al inicio estaba en la barca. Tenía a sus amigos a un lado. Todos los demás estaban igual que él. Tenían miedo todos, no solo él. Si gritaron, gritaron como locos todos, no solo él. Ahora está totalmente solo, hundido por vivir lo imposible. Esta historia se repite en toda la Biblia. Hay un canto muy hermoso que dice: ella oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Ay, ese hermano, orar para que caiga fuego del cielo. Pero al día siguiente corre como cobarde porque Jezabel lo amenazó. Un hombre que la Biblia dice que tiene el corazón conforme al corazón de Dios cometió el pecado de adulterio. Una persona que esté viviendo un milagro o algo imposible debe de estar alerta, porque
se puede hundir. Los grandes predicadores se hunden muy fácilmente. Los grandes músicos, los grandes evangelistas, los grandes pastores, los grandes predicadores comienzan a vivir lo imposible y uno los admira. Y por eso existen ministros, no, yo por eso quiero ser mediocre y no me quiero superar para no hacer lo que hicieron estos. No, hermano. Pedro comienza a hundirse. Quiero decirle gracias, muchísimas gracias a este país. Quiero decirle, hermano, que, bueno, aquí no tenemos un bote. Si usted agarra una piedra y la avienta al agua, se hunde de golpe. ¿Por qué Pedro no se hundió totalmente? ¿Cuánto pesaría Pedro? 80 kilos. 90 kilos. Se dice que un sujeto promedio pesa entre 70 y 80 kilos. Pensemos que Pedro era un sujeto corpulento y pesaba 90 kilos. Permítame esta ilustración. ¿Por qué no se hundió de un palmo? Dice la Escritura textualmente: y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esta es otra experiencia que tiene vida. Vive lo imposible y momentos después se vuelve a hundir. La lógica le dijo a Pedro: hombre, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre que puedes caminar sobre el agua? ¿Cómo se te ocurre que puedes lograr eso? Así nos pasa a todos los cristianos. Hacemos cosas y decimos: el Señor está con nosotros. Y luego viene algo que nos recuerda que somos humanos. Y luego viene algo que nos recuerda que tenemos grandes enemigos. Y luego viene alguien dentro de la misma iglesia que nos hunde en un conflicto emocional. Y luego viene alguien que nos hunde en un conflicto familiar. Y luego viene alguien que algo que nos hunde en nuestros pensamientos y sentimientos. Esto es para volverse locos. De la soledad a la crisis, de la crisis al milagro, del milagro a hundirse. ¿Dónde está usted? Saben, mi ministerio está ligado. Yo no soy un ministro de milagros, yo admiro a esos ministros, me encanta verlos, me encanta que me ministren. Mi ministerio está ligado a la exhortación. Para eso me formaron, eso es lo que Dios me ha dado, y eso es lo que predico. ¿En qué parte de tu ministerio estás? Capaz que estás brincando en la banca. Ay, Señor, yo tengo miedo. Ay, Señor, yo tengo miedo. Ay, Señor, yo tengo miedo. Y te vas a morir. Teniendo miedo. Muchos hermanos que a solas dicen: no, hombre, si yo fuera el pastor, si yo fuera él, yo le hacía así, yo le hacía así. No, pues desde la barca se ve bonito, hermano. Y desde la orilla se ve mejor. Tienes que salir y caminar y sentir que te hundes. Si usted no ha vivido estas experiencias y se considera líder, ¿de qué está liderando? Porque el Señor Jesús estaba cerca de Pedro, lo toma de la mano y vuelve a estar sobre el mar. Ah, qué bonito es esto. El Señor nos saca del agua, gloria al Señor. Pero le dice una frase que es contundente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Yo quiero preguntarle, mirándolo a los ojos, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Solo a su pastora no le voy a decir. ¿Por qué dudas? 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 ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Si tú sabes y no quieres. Santo. Gloria a Dios. Si conoces lo imposible, no se puede ser un cristiano digno. O sea, una persona que sea cristiana, digno de ser cristiano y que conoce al Todopoderoso, si no tiene atrás grandes milagros. Gloria a Dios. Eso quiere decir que usted los tiene atrás. ¿Hace cuánto que no tiene otro nuevo? ¿Hace cuánto que no camina sobre el agua? Santo, santo. Por el miedo que siempre se tiene. Tengo miedo de perder mi trabajo, hermano. Tengo miedo de tener conflictos familiares. Tengo miedo de que me pase esto. Tengo miedo de que me pase el otro. Aleluya. Y eres un ministro que siempre vives en crisis. Santo. Y siempre le estás diciendo a los líderes, hombres, qué bueno que tú tienes el corazón, qué bueno que tú tienes el ánimo, qué bueno que tú, pero espérate que te pase lo que me pase a mí, espérate que llegues a donde yo estoy, espérate, hermano, no le hagas caso a esa persona que te diga eso, por favor, Aleluya. no le hagas caso, Gloria a Dios. aunque el Señor te diga por qué dudaste. Todos los discípulos son testigos de estas experiencias. Soledad, crisis, milagros, hundimientos y volvemos a empezar. Gloria a Dios. Algunos de ustedes, hermanos, se han mantenido a flote en medio de este mar. Quisiera pedirle que se viera en el mar a usted mismo y a sus compañeros. Aquellos que usted vio que se bautizaron con usted, que empezaron el ministerio con usted. ¿A cuántos conoce que después de haber vivido cosas maravillosas se hundieron? ¿A cuántos conoce que después de haberle pedido al Señor una señal, Santo Dios. no se atreven a dar el paso? Son muchos. A mí me instalaron en nuestra iglesia. La carrera ministerial es como sigue. Tú eres líder en la iglesia local, luego te colocan en el diaconado, te nombran diácono,